Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gabriela Marzano, soy asesora tributaria de la gerencia técnica de este consejo profesional. En la oportunidad de hoy voy a referirme a las características principales y aspectos destacados de la Resolución General 4933 en materia de registración de contratos de locación ante la AFIP. Vamos a comenzar con el tema. En primer lugar, les voy a destacar el antecedente inmediato que da origen al dictado de esta norma reglamentaria por parte del fisco, y ese antecedente lo encontramos en el artículo 16 de la ley 27.551, que como ustedes sabrán es una norma que introdujo cambios en materia de regulación de los contratos de locación, efectuándose modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Puntualmente, el artículo 16, que es el que ustedes aquí tienen transcripto en el material, es el que trae impacto en materia tributaria. Este artículo en realidad tiene tres partes que justamente coinciden con sus tres párrafos. En el primer párrafo es el que establece la obligación por parte de los locadores de tener que registrar los contratos de locación ante la AFIP. Esto va a ser una obligación y no una opción. En el segundo párrafo también observamos que la obligación de informar no solamente alcanza a la parte locadora, sino que también los jueces van a tener que actuar como agentes de información. ¿En qué circunstancias? Cuando ante el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución de un contrato de locación, el juez va a tener que realizar esta denuncia del contrato ante la AFIP antes de correr el traslado de la demanda. Y por último, en el tercer párrafo, aquí sí vemos marco la distinción, que establece la opción, no la obligación, de que la parte locataria pueda informar la existencia del contrato ante la AFIP. Obviamente que la que establece la letra chica de todas estas disposiciones es la Resolución General 4933, que si bien se dictó unos cuantos meses después, porque la ley 27.551 se dictó a fines de junio, fíjense que la resolución recién el fisco la publica en el mes de febrero, el 18 de febrero. Y justamente lo que establece esta norma que va a ser aplicada para los contratos vigentes. Este tema de los contratos vigentes es un elemento más que importante al momento de tener que determinar qué contratos van a tener que informarse y cuáles no. Pero de todos modos esto lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando en esta charla. Por otro lado, bueno, la finalidad de esta norma básicamente es transparentar el mercado en materia de locación de inmuebles. Es un mercado donde generalmente suele presentarse cierto grado de evasión, y el fisco ya ha hecho otros intentos de avanzar en este sentido, en lo que es la denuncia de los contratos de locación. Si ustedes recuerdan, la Resolución General 2820 fue una norma que establecía una obligación semejante, pero en realidad nunca se aplicó para lo que era la información de los contratos. Se fue postergando su entrada en vigencia sucesivas veces, hasta que finalmente fue el título 1, que era el que establecía esta obligación, fue dejado sin efecto. Y finalmente destaco que también, como vamos a ver más adelante, la Resolución General 2820 es derogada por esta norma. Y también el otro antecedente, que en realidad sí se viene aplicando, es el establecido por la Ley 27.346, que es la norma que habilitó la deducción del 40% de las sumas pagadas por el contribuyente en concepto de alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación, hasta el límite de la ganancia no imponible. Pero también, si tenemos que hacer una comparación entre esta ley 27.346 y la obligación de informar los contratos de locación a través de la ley 27.551 y la reglamentación de la resolución 4.933, vemos que la primera de ellas da la opción, ¿sí? Para que el locatario pueda deducir este monto de los alquileres hasta el porcentaje que dijimos, ¿sí?
en la medida en que informe justamente la existencia de ese contrato y que vaya cargando las facturas mensualmente. Mientras que en el caso de esta resolución 4933, la realidad es que es una obligación de carácter general que no está limitada al cómputo de una deducción. Bueno, el artículo 1, ya analizando las disposiciones de la Resolución General 4933, es el que establece la implementación del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles, que ya lo estamos llamando, y en materia tributaria lo llamamos RELI, respecto de todos los inmuebles que están situados en el país. Entonces, las finalidades de este artículo hacen referencia a establecer el régimen de registración de contratos que se va a realizar a través de la página web de la AFIP, obtener información relevante que la van a aportar los, como dijimos antes, los locadores, los jueces o eventualmente los locatarios, que le facilitarán a la AFIP verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las partes intervinientes. Y también, referido al segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 27.551, otra finalidad del RELI sería facilitar la tarea de los tribunales competentes en su deber de informar. El artículo 2 de la Resolución 4933 es el que hace referencia a cuáles son los contratos de locación que deben informarse en este régimen de información RELI. Entonces, dice que deben declararse todos aquellos contratos celebrados por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros referidos a, inciso A, locaciones de bienes inmuebles urbanos, así como las sublocaciones, cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos. Si bien yo ahora no me voy a detener en esto, porque lo tienen en el material, tengan en cuenta que todas estas definiciones que están en esta filmina surgen de uno de los anexos de la Resolución General 4933, que las trae del Código Civil y Comercial. Son definiciones que se encuentran en el Código y que la norma las recoge y también la tienen incluidas dentro del material. El inciso B habla de la obligación de informar todos aquellos arrendamientos sobre inmuebles rurales y los subarriendos también. Y el INCE hace referencia a la obligación de informar las locaciones temporarias de inmuebles, ya sean urbanos o rurales. Por último, el inciso D del artículo 2 habla de la obligación de tener que registrar todas aquellas locaciones de espacios o superficies fijas o móviles delimitadas dentro de bienes inmuebles, por ejemplo, locales comerciales, stands en supermercados, hipermercados, shoppings, ¿sí? Complejos o centros comerciales, gastronómicos, destacándose que no resultan alcanzadas dentro de este inciso los alquileres de espacios de góndolas. El artículo 3 hace referencia a quiénes son los sujetos obligados. Ya en parte lo hemos adelantado cuando comentamos el artículo 16 de la Ley 27.551, pero ahora la FIP establece la letra fina, ¿sí? Y la letra chica. Son los sujetos obligados tanto las personas humanas, las sucesiones indivisas y las personas jurídicas, cualquiera sea la forma que adopten, siempre que asuman el carácter de locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores en los contratos celebrados. Y también son sujetos obligados, atención con este tema, cuando estamos hablando de inmuebles pertenecientes a sujetos que residen en el exterior. En este caso, los sujetos obligados van a ser los representantes en el país, ¿sí? Cualquiera sea la modalidad de representación que se hubiera adoptado. El artículo 4 de la resolución es el que habla de los sujetos excluidos a la obligación de tener que registrar estos contratos. Y dice que, tratándose de contratos celebrados, en donde las partes, es decir, tanto locador como locatario, sean exclusivamente el Estado Nacional, Estados provinciales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o los municipios, o sus respectivas reparticiones o entes centralizados o descentralizados,
Hay una exclusión a esta excepción, que son las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 de la Ley 22.016. En ese caso, es decir, cuando las partes sean alguno de estos sujetos que hemos mencionado, en ese caso los locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores van a quedar eximidos de la obligación de registración. Es decir, que cuando el Estado le alquila al propio Estado, ya sea alguno de estas entidades y organismos en sus distintos niveles, en ese caso la parte locadora va a quedar eximida de la obligación de tener que registrar los contratos de locación. ¿Qué es lo que sucede cuando en la celebración de los contratos de locación intervienen los denominados intermediarios, que serían, por ejemplo, el caso de las inmobiliarias? Bueno, en este caso el artículo 5 establece que los intermediarios son los que van a poder llevar adelante, ¿sí?, la registración del contrato de locación en representación de la parte locadora o de los arrendadores, ¿sí? Recordemos que el intermediario, por su gestión, está percibiendo una retribución, un honorario, ¿sí?, una comisión. Entonces, la registración de los contratos por parte de los intermediarios va a tener dos aspectos. Por un lado, eximir a la parte locadora de dar cumplimiento a la registración del contrato ante la AFIP, y por el otro lado, confirma el intermediario que participó en la celebración del contrato de locación. Por lo tanto, no un efecto menor será que después ese intermediario va a tener que emitir una factura por ese honorario, por esa comisión, como corresponde, y también va a declarar oportunamente ese ingreso, porque por un cruzamiento de datos, justamente, bueno, el hecho de confirmar que participa en una operación económica tiene que ir acompañado, como corresponde, de la emisión de la correspondiente factura y después de la declaración ante la AFIP de la renta, ¿sí?, ya sea en el impuesto a las ganancias o como un ingreso computable dentro del régimen simplificado. ¿Qué sucede si se incumple con esta registración por parte del intermediario? Bueno, ello no es oponible para la parte locadora de que se exima, digamos, en el incumplimiento. Es decir, si el intermediario no cumple con esta obligación, no queda liberada la parte locadora de tener que cumplir con la obligación de registrar el contrato. ¿Cuál es el procedimiento para registrar un contrato de locación? Bueno, eso lo van a encontrar en el artículo 7 octavo de la resolución. En primer lugar, va a tener que accederse con quit y clave fiscal. Para este caso, el nivel mínimo de clave fiscal es el nivel 3. Y acceder al servicio registro de locación de inmuebles, RELI contribuyente. Por cada contrato celebrado va a tener que optarse por la alternativa de declaración de contratos, seleccionando el tipo de bien, si es un inmueble urbano o rural, la modalidad de la operación, si se trata de una operación permanente o temporaria, brindar toda la información de los anexos 2 y 3 de la resolución 4933, que ahí lo tienen detallado, y adjuntar el contrato celebrado en formato PDF o JPG. Una vez que se completa toda esta información, el sistema va a emitir un acuse de recibo, ¿sí?, que va a tener un código verificador, ¿sí? En el caso de los condominios, esa constancia va a ser remitida al domicilio fiscal electrónico de todos los condominios. ¿Cuál es el plazo para registrar los contratos de locación? Recordemos que esta resolución 4933 tiene su antecedente, tiene su origen en la ley 27551, como dijimos al inicio de esta charla. Por lo tanto, establece distintos momentos, dado que es una norma que resulta de aplicación para los contratos que se hubieran celebrado a partir del 1 de julio del 2020, es decir, desde la fecha en que entró en vigencia la ley 27551, pero resulta que la resolución fue publicada en el mes de febrero, puntualmente el 18 de febrero. Por lo tanto, tal cual lo establecía el primer párrafo del artículo 16 de la ley 27551, la AFIP tenía que establecer un plazo especial para poder registrar los contratos
que ya hubieran sido celebrados conforme la entrada en vigencia de esta norma, es decir, desde el 1 de julio hasta la fecha de publicación de la resolución. Es así entonces que conforme los artículos 9, 10 y 21 de la resolución, tenemos distintos plazos para registrar el contrato dependiendo de la circunstancia de que se trate. Como regla general, podemos afirmar que todo contrato de locación tiene que ser celebrado dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha de celebración de los mismos. Esa es la regla general, pero, como ya lo expresamos recién, ¿qué sucede con los contratos que hubieran sido celebrados a partir del 1 de julio del 2020? En ese caso, si la condición sería que todos los contratos que se hubieran celebrado a partir del 1 de julio del 2020 y que estén vigentes al 1 de marzo del 2021 van a tener un plazo especial de registración hasta el 15 de abril del 2021, es decir, en pocos días. Mientras que si estamos hablando de contratos que se hubieran celebrado durante el mes de marzo, ¿sí? ¿Por qué este plazo de marzo? Bueno, porque la resolución salió publicada en febrero, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, los contratos que hubieran sido celebrados durante el mes de marzo también van a contar con este plazo especial de registración dispuesto para el 15 de abril. Y después tenemos una tercera alternativa que es respecto de los contratos que ya se hubieran registrado a través del RELI. Entonces, en este caso, si por ejemplo tenemos que hay que registrar una modificación del contrato, bueno, esa modificación también tiene que ser registrada dentro del plazo de 15 días corridos posteriores a que se produjeran las mismas, ¿sí? Y también, algo no menor, es que tratándose de renovación de contratos que ya hubieran sido informados a través del RELI, el sistema va a permitir registrar la nueva transacción informática, permitiendo visualizar todos aquellos datos e información correspondiente al contrato que ya está finalizado, pudiendo editar y modificar aquellos datos que hubieran sufrido variación. Como dijimos al inicio de esta charla, si bien los sujetos obligados son los locadores o arrendadores, pudiendo también hacer la registración los intermediarios o eventualmente los jueces, habíamos comentado que la parte locataria, ya sean locatarios o arrendatarios, pueden, no una obligación, es una opción, pueden optar por la registración de los contratos. ¿Sí? Esto era conforme lo establecía el tercer párrafo del artículo 16 de la ley 27.551. Entonces, en ese caso, la resolución establece que tienen que ir a la opción declaración de contratos, del servicio registro de locaciones de inmuebles, RELI contribuyentes, y miren acá el plazo especial que se da para la registración, ¿no? Esto justamente es para que resulte atractivo para el locatario de registrar el contrato en caso en que ese contrato no estuviera registrado. Bueno, van a tener un plazo especial de hasta 6 meses posteriores a la fecha de finalización del contrato en cuestión, que también van a tener una clave fiscal nivel 3 o superior. Y en ese caso van a tener que proporcionar toda la información que está dispuesta en el anexo 4 de la resolución 4933. Entonces, conforme la opción que tienen los locatarios de poder registrar los contratos, ahora les completé el cuadro que vimos 2 filminas atrás, agregando esta opción y agregando también ese plazo especial que tienen de 6 meses posteriores a la fecha de finalización del contrato. ¿Cómo se registran los contratos en el caso del inicio de acciones judiciales a causa de la ejecución de los contratos de locación? Bueno, en ese caso, la denuncia del contrato por parte del juez va a tener que realizarse a través del módulo Comunicaciones Judiciales del Servicio Registro de Locaciones de Inmuebles, RELI Juzgados. Y en ese caso, los contratos que hubieran sido informados van a tener en el sistema web el estado denunciado. Tratándose de operaciones en moneda extranjera,
las mismas van a tener que informarse en la moneda de curso legal al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina para la moneda en cuestión vigente al cierre del día hábil inmediato anterior al día de la celebración del contrato. El artículo 15 de la resolución establece cómo puedo consultar si un contrato ha sido registrado o no. En ese caso, tanto la parte locadora, la parte locataria y los intermediarios van a poder acceder al servicio registro de locaciones de inmuebles, RELI contribuyente, opción consulta de contratos. Y también destacar que en dichas opciones los locatarios o arrendatarios van a poder aceptar la información que hubiera sido registrada por los locadores o arrendadores o, en su caso, formular las observaciones que consideren pertinentes. Ya finalizando con las disposiciones de la norma, otras cuestiones que podemos destacar es el carácter de que los datos ingresados revistan el carácter de declaración jurada, la excepción de cumplir con el régimen de información de la resolución 3285, la doble carga de información que se tiene que realizar tratándose de contratos agropecuarios, dado que estos también se informan a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola, SISA, la famosa resolución 4248, y también se dejan sin efecto una batería de normas vinculadas a la materia de locación de inmuebles, en tanto a lo que es deber de información, lo que comentamos de la resolución 2820, factura electrónica para estas operaciones y demás. Y por otro lado, el artículo 21 es el que establece la vigencia de las disposiciones de esta norma, las cuales resultan de aplicación a partir del 1 de marzo del 2021. En materia tributaria muchas veces sucede que las disposiciones normativas no pueden abarcar todas las situaciones que pueden presentarse en la realidad. Por eso muchas veces el Consejo u otras entidades profesionales realizan acciones vinculadas a formular aclaraciones o hacer consultas para poder clarificar ciertas situaciones que resultan controvertidas. Bueno, aquí podemos destacar una primera acción del Consejo en torno a este tema, una nota que se envió a la FIP con fecha 22 de febrero, donde se plantearon ciertos aspectos en torno a los plazos dispuestos por la norma. Por un lado, se consideraba que el plazo especial dispuesto para el 15 de abril resultaba exiguo, pidiendo que se pospusiera al mes de agosto. También, en el mismo sentido, se consideraba que el plazo de 15 días para registrar un contrato nuevo no resultaba suficiente y que el plazo que debiera considerarse debiera ser de 60 días, posteriores a la fecha de celebración del contrato. También esto que comentamos recientemente de que existe un doble suministro de información respecto de los contratos agrícolas que se informan a través del SISA. ¿Cómo debe procederse en el caso de los contratos de locación que no se celebren en forma escrita? Eso no está claro de la norma. Y lo mismo en el caso de que el contrato concluya con anterioridad a la fecha estipulada. Bueno, en ese caso hay que proceder como si fuera una modificación de datos o se va a implementar algún servicio para informar las bajas anticipadas. Bueno, estas inquietudes han sido ya informadas a la FIP y esperamos que puedan ser aclaradas en el corto plazo. Con relación a también una segunda gestión realizada por el Consejo mediante nota del 22 de marzo, la FIP nos ha dado a conocer recientemente su opinión, por eso los invitamos a ver la noticia que está publicada en la página del Consejo y los puntos sobre los cuales se le pidió aclaración a la FIP, básicamente han sido 4, vinculados a los temas que tienen en la actual Filmina. Es decir, cómo debe procederse, en primer lugar, cuando en un instrumento se contempla más de un inmueble. La segunda cuestión es en el caso de los contratos que ya hubieran sido informados a través del SISA y el sistema registral. Bueno, que justamente el sistema no trae los datos referidos a los domicilios informados ni a la categoría de los inmuebles. En tercer lugar, cuando, sobre todo en materia agropecuaria, estamos ante locaciones en especie, que el sistema pide necesariamente informar un valor final cuando este muchas veces no se conoce.
Y por último, ante la existencia de problemas sistémicos en la carga del archivo, es decir, cuando se quiera adjuntar el archivo al contrato, y que después el sistema informa que no se ha cargado el mismo, en especial cuando estamos en presencia de sujetos que son personas jurídicas o sucesiones indivisas. Las respuestas de la FIP sobre estos 4 puntos son las que tienen publicadas en la página, y también van a poder ver la nota de la FIP con dichas respuestas, por supuesto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier inquietud que tuvieran sobre el tema, les recuerdo los diferentes canales que brinda el servicio de asesoramiento tributario de la Gerencia Técnica. Pueden hacernos llegar cualquier inquietud que tuvieran a raíz de este video o de la normativa propiamente dicha, ya sea a través de consultas por correo electrónico, consultas telefónicas o presenciales. Así que, bueno, desde acá no tengo más que decirles por el momento. Muchas gracias por el tiempo brindado en escucharme y, bueno, hasta nuestro próximo encuentro.